El componente en el que indagaremos a continuación será el ecosistémico. Cuando hablamos de ecosistema, tenemos que hablar de la relación que existe entre los dos tipos de factores ambientales, tanto bióticos como abióticos. Los factores abióticos lo comprenden todos los fenómenos físicos, como el nivel de la presión atmosférica, los niveles de lluvias anuales que se presentan en una región determinada o el nivel de precipitaciones, el aire, el suelo, etc. Y como factores abióticos químicos serían las rocas o minerales, el tipo de salinidad o promedio de sal que presentan el tipo de aguas marinos o de ecosistema acuático. Entonces, todos estos factores que hemos nombrado van a ocasionar un efecto tanto positivo como negativo en un organismo vivo que habite en una región donde intercambie relación con dichos factores. Cuando hablamos de factores bióticos, entonces traemos a relación todo organismo vivo que esté interactuando con ese sistema de factores abióticos, teniendo así el sistema de plantas, animales, microorganismos que establecen un sistema de relación simbiótico. La siguiente imagen nos muestra diversidad de organismos vivos. Cada uno de ellos representa una especie específica. Una especie es la unidad biológica natural donde sus individuos comparten un conjunto de características genéticas. La palabra especie, originaria del latín, que significa especies, es la unidad básica de clasificación biológica. Una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil. Pero no podemos aplicar esta última parte de definición a lo que serían las bacterias y a la mula o mulo, que es una especie infértil o estéril. En el caso de las bacterias, son microorganismos que se multiplican o se reproducen por medio de la división celular. Y en el caso de la mula o mulo, son híbridos que, obtenidos de una yegua y un burro, dos especies diferentes parentales, producen un organismo que es completamente estéril y no se puede reproducir con otro mula o mulo. Se puede decir de ambas terminologías porque no está establecido un género específico para este organismo, de ser hembra o macho. La especiación es el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras poblaciones aisladas reproductivamente entre sí y con respecto a una población original. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una población o un conjunto de organismos de una misma especie se ve obligada a apartarse de su zona original, va tomando características nuevas genéticamente, variabilidad en su fenotipo o condición física y genotípicamente también la puede ir presentando en su ADN. Esta condición también se pudo mirar en las ardillas del Cañón del Colorado. A medida que se fue formando el cañón, las ardillas quedaron aisladas unas de otras, presentando características en cuanto a su pelaje, la forma del cráneo y la forma de almacenar sus alimentos. Fueron estas características las que empezaron a hacer variar unas de otras.
Cladogénesis es el mecanismo de especiación más importante. Se produce por aislamiento reproductivo de diferentes poblaciones de una especie debido a barreras biológicas donde la hibridación puede ser presigótica o posigótica. El término presigótico quiere decir antes de que se dé la formación del cigoto o el embrión en esa especie, y posigótica quiere decir después de haber nacido y desarrolladose el embrión o cigoto de esa especie. Cuando hablamos también de cladogénesis presigótica, podemos hacer alusión a un efecto o fenómeno biológico que se dé. Un ejemplo sería la explosión de un volcán en un área donde se pudo haber llevado el apareamiento o reproducción de unos organismos, pero que por este fenómeno se ve interrumpido y no se alcanza a promediar el número exacto de crías o individuos que debieron incrementarse durante ese periodo de tiempo. Y cuando hablamos de cladogénesis de tipo posigótica, se relaciona con el suceso o fenómeno natural que puede presentarse, pero ya habiéndose reproducido o habiéndose apareado y no alcanzan a llegar el número promedio de crías a la zona nueva, porque en el transcurso en el que hayan tenido que recorrer, este número de crías pudieron haber muerto por deshidratación o algunos organismos de esa especie pudieron haber muerto por la aparición de nuevos depredadores. También pudo haberse generado hembras que no pudieron dar el nacimiento de sus crías, generando así abortos espontáneos. La barrera ecológica es un factor que impide o dificulta el crecimiento y la diseminación de una especie o población determinada, sin que ello signifique que sea un obstáculo para otras especies. Las barreras ecológicas pueden ser geográficas, climáticas y bióticas. Dentro de las geográficas tendríamos la formación de montañas, mares o ríos. Entre las climáticas tendríamos la humedad, la temperatura, el promedio de lluvias anuales, y en las bióticas tendríamos el alimento consumido por los organismos. Comencemos a hablar de 4 tipos de especiación. La especiación alopátrica hace relación con el tipo de barrera, como su nombre lo dice, geográfico, se está creando en ese lugar. Un ejemplo sería la formación de un río, la formación de un volcán, la formación de un tsunami, el evento que haya de un huracán. Entonces crea la división de la población en una zona determinada, haciendo que una de las dos poblaciones se aparte de la otra y vayan generando características diferentes unas de otras. En cuanto a la especiación peripátrica, hace referencia a periferia. Quiere decir que de una zona determinada donde se está desarrollando una especie original, se empiecen a presentar procesos o sucesos inesperados. Un ejemplo sería el que la mano del hombre interfiera en un área determinada de un bosque y comenzara a acabar con los árboles y a deforestar la zona. O también podría darse de que se esté acabando el recurso hídrico, obligando así a un número pequeño de organismos a apartarse de la zona central donde se está desarrollando la población. Estos organismos cada vez van a ir enfocándose hacia la zona periférica, apartándose de su zona original, y determinará características diferentes
en el proceso de la evolución. En la especiación parapátrica ocurren hechos o fenómenos de la siguiente forma. Empiezan un número de organismos pequeños a distanciarse de su zona original, pero logran mantener una relación entre la zona original y la zona nueva explorada, y mantienen esa relación durante el proceso evolutivo. Pero la zona determinará que en el transcurso del desplazamiento, del nuevo alimento que logren consumir, de nuevos factores que incidan en ellos, fuera del área original, hagan que aparezcan en ellos características o variaciones genéticas nuevas. Para hablar de la especiación simpátrica, ocurre un fenómeno que no afecta para nada la zona original de algunos organismos. Este evento ocurre sobre todo para especies vegetales o arborícolas, donde algunas esporas de estos organismos logran trasladarse por medio de vientos y en el desarrollo de las estaciones climáticas. Las esporas o semillas o el polen que logra viajar a áreas muy retiradas logran colonizar territorios donde se desarrollan, crecerán, pero no van a crear una competencia entre los organismos que están en esa zona originaria. Ellos lograrán sacar provecho de, por decir algo, una fruta de la cual algunas moscas se alimentarán de la pulpa y habrá otro tipo de moscas que se alimentarán de la cáscara de la misma fruta. Entonces no se genera una competencia y la especie que está creando ese ámbito alimenticio de dicha planta también será beneficiada.